Hola, hola, ¿cómo estás? La primera en conectarte. Muy bien. Vamos nada más a esperar tantito a que se conecten un poquito más de personas para hacer una pulsera muy bonita. Vamos a hacer una pulsera muy, muy bonita. Hola, ¿te acuerdas de mí jugando con Anto? Pues sí, o sea, en ocasiones no es que no me acuerde, lo que pasa es que como a veces no vienen los nombres, pero gracias por conectarte. Vamos a hacer una pulsera con perlitas, muy bonita, muy sencilla, pero muy bonita. Les va a gustar. Nada más vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas para comenzar, para que puedan ver desde el inicio. Vamos a utilizar el hilo chino 1.5, perdón, un milímetro. Vamos a hacer una pulsera de flores de bolitas. Se me hace que sí tengo ahí en mi canal, inclusive en la sección de los en vivo, puedes ir, y sí hice con perlitas. Hice una pulsera de florecitas hace poco y quedó bien bonita. Te la recomiendo. Está en la sección de los en vivo. Cuando terminemos te puedes ir para allá y la puedes ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por conectarse. Les traigo un tutorial de una pulsera, de una técnica muy bonita que vi y falta la explicación, y eso es lo que espero dar una explicación. Para este tipo de pulsera vamos a utilizar lo que son perlitas del número 6. Son perlitas comerciales. Cuando yo le llamo comerciales, son de las que venden así con bolsita, que vienen mucha cantidad, que podemos utilizar. Y la ventaja de que aunque sean comerciales duran bastante, porque si utilizamos de las que son de tira sí nos sale un poquito más caro, pero lo que aquí nosotros estamos buscando es la perforación, porque por lo regular este tipo de perlas trae la perforación amplia y eso nos ayuda a poder hacer bien nuestra pulsera. Entonces vamos a necesitar la cantidad necesaria. Ahorita vamos a empezar a calcular cómo vamos a saber cuánto vamos a hacer, y vamos a utilizar hilo chino de 1 milímetro, el delgadito, y vamos a utilizar un chaquirón, que es lo que va a llevar de vista. Ustedes pueden, fíjense, este es chaquirón, no es Shakira. No sé, cuídate. Sí, no tengo horario. Lo que pasa es que ahorita me desocupé y estaba haciendo este tipo de pulsera y me gustó y me conecté para poder compartírselo. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a utilizar, como les digo, este es el material. Vamos a utilizar una cinta de medir, obviamente, para ver qué cantidad vamos a utilizar para hacer nuestra pulsera. Vamos a cortar dos hilos de 150 centímetros cada uno. Incluso esto es para una pulsera entre 17 y 21. Si tu muñeca mide más, corta por favor 170 centímetros de cada uno, porque obviamente al doblarlo pues no son 170, es la mitad, ¿verdad? Entonces vamos a poner un hilo base, que es el, como les digo, estamos usando el delgadito, el de 1 milímetro, y vamos a dejar unos 10 centímetros o 15 centímetros para nuestro. Vamos a acercar y vamos a colocar. Así. Vamos a utilizar estos broches que, como les he dicho, los pueden conseguir en cualquier papelería. Y claro que sí, te saludo, Gabriela. Nando, ¿qué estás haciendo? Voy a hacer una pulsera. Una pulsera con cuentas. Ahorita van a ver qué bonita va a quedar. Y vamos a, en este caso, utilizar, voy a pegar mi hilo. Ustedes pueden ponerlo en la mesa o en cualquier superficie que tenga. Voy a pegarlo con cinta en mi mesa, con este tipo de cinta, para que no se me mueva.
Vamos a pegar nuestro hilo. Y ahorita vamos a empezar. Va a ser una pulsera muy sencilla, pero como les digo, va a quedar muy, muy bonita. Vamos a acomodar que estén parejitos nuestros hilos. Una vez que ya estén, voy a pegar bien, bien para que no se me mueva aquí en mi mesa. Porque necesitamos, obviamente, que esté bien estiradito nuestro hilo. Y ahí quedó. Y con el otro hilo que cortamos, igual de 150 a 170 centímetros, dependiendo la medida de tu muñeca. Vamos a empezar con el nudo simple que siempre hemos hecho, el que recomiendo que deben de aprender, que es el nudo plano. Vamos a poner a la mitad nuestros hilos. Vamos a calcular que esté a la mitad. Y una vez que ya tengamos la mitad, a ver, permítame, vamos a poner la mitadcita. Ok, aquí está la mitad. Vamos a empezar a hacer nudos planos, que son los que van a ir antes del broche. Entonces, vamos a cruzar y vamos a empezar a hacer nudos planos. ¿Cuánto? Vamos a hacer ahorita unos centímetros que tenemos que hacer. Ahorita vamos a hacer por lo pronto 1, 2. Con gusto, Gabriela. 2, 3, 4. Vamos a hacer unos 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver cuánto miden estos 10 nuditos. Miden exactamente 1 centímetro, ¿ok? 1 centímetro. Entonces vamos a agarrar nuestra libreta y vamos a hacer operaciones. Fíjense. Primero van a poner su medida. En este caso yo lo voy a hacer con la mía. Mide 17 centímetros. Ay, espera, voy a tomar otra pluma. Y eso que es esta marca que no sabe fallar. Pero falló. 17 centímetros, ¿ok? Le vamos a quitar 2 centímetros del broche. Nos quedan 15 centímetros. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo que es la forma o las perlas o lo que vayamos a poner en 15 centímetros. Pero yo le voy a quitar aquí 1 centímetro de tejido y 1 centímetro de tejido. Entonces, a los 15 yo le voy a quitar 2 centímetros. Me van a quedar 13 centímetros para colocar todas mis perlas. Y necesitamos tener esta medida para ahorita que estemos colocando las perlas, saber cuántos centímetros llevamos en colocarlas. Si nos pasamos un poquito más, no hay problema, le quitamos aquí 1 centímetro del broche según como estemos acomodando nuestras perlas. Entonces yo voy a acomodar 13 centímetros más 1 centímetro de cada lado del tejido, me da los 15 más los 2 del broche, me dan los 17 centímetros que es mi muñeca para que me quede exacta, ¿ok? Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a pasar a... Hola, Francisco. Excelente, Francisco, excelente. Ahorita nos comentas como qué tipo de brazalete te gusta. Deje conectar mi teléfono, se me va a apagar en medio del en vivo. Listo. Ok, entonces ahora sí, vamos a trabajar con nuestras perlitas. Primero vamos a trabajar con nuestras perlitas. Vamos a pasar la primera perlita, vamos a cruzarla. Bueno, miren, les voy a enseñar para hacer las agujas. Déjame cortar la punta y volver a hacer las agujas. Yo ya lo había hecho
pero lo vamos a volver a hacer. Voy a hacer una para que ustedes vean cómo se hace la aguja. How do you do in the brazalete? Hola, ¿cómo empiezas el brazalete? Necesitas, Kristen, el video se va a quedar, en la sección en vivos. Ahí yo mañana lo traduzco al inglés y ahí lo puedes ya ver tú completamente. Ahorita pues estamos avanzando. Voy a cortar 2 hilos, o sea, este es de 150 centímetros y este es de 150 centímetros. Si tú tienes más de 21 centímetros de muñeca, tienes que cortar 170 centímetros. Igual, mañana, tomorrow, lo pongo el video en inglés, lo traduzco, ¿ok? Para que lo tengas en inglés, Kristen. Thank you. You're welcome. Ok, este es el nudo guía. Vamos a ver cómo se hace nuestra aguja. Vamos a agarrar el encendedor y lo primero que debemos de hacer es que esté bien alta la flama, porque así vamos a quemar más rápido. Vamos a poner la flama como de aquí en como en un cuartito de nuestro hilo, y luego lo vamos a pegar y vamos a estirar, ¿ok? Vamos a hacerle así, pegamos y estiramos. Si no sale a la primera, pues va a salir a la segunda, ¿ok? Así es. Pegamos despacito, despacito y vamos estirando despacito. Y ahí quedó nuestra aguja. No importa que esté chuequito, no importa, como quiera entra, ¿ok? Y vamos a empezar a trabajar. Hago de corazón y así también. Excelente. Igualmente, Francisco, bendiciones. Entonces vamos a agarrar nuestra primera cuenta o nuestra perlita de 6 milímetros y vamos a cruzar nuestros hilos. Ok, vamos a cruzar. Vamos a poner una y una. 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 Y vamos a cruzar. Vamos a poner bien nuestra perlita y vamos a cruzar. Están volando, están volando. Todavía no los vamos a poner, ¿ok? Claro que sí. De México, Malú. Claro que sí, te mando un saludo, Malú. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por conectarse conmigo para hacer esta pulserita, este brazalete, como quieran llamarlo. Vamos a poner uno y uno y vamos a cruzar otro. Vamos a cruzar. Ahí estamos elevando, ¿ok? Vamos a seguir. Ay, Guatemala, excelente. Estamos bien cerquita. Yo tengo una hermana que vive cerquita de Guatemala, en la frontera de México con Guatemala. Casi, casi en la frontera. Y pues allá, yo tenía, de chica, como fui para allá, yo tenía un quetzal. Que no me acuerdo dónde quedó, pero habíamos comprado quetzales. Desde Venezuela, Sandra. Gracias por conectarte, Sandra. Bienvenida. Excelente, estamos en toda América Latina. Sí, muy bonito, pues me encanta, pura vegetación de allá de Guatemala, toda aquella zona costera. No, hombre, qué bárbaro. Es precioso, lo más precioso que hay, la vegetación. María del Carmen, desde Colombia, otro país lleno de vegetación. Qué bonito, qué bonito. Miren,
Está volando, ¿verdad? Está volando todavía. Acuérdense que tengo que hacer 13 centímetros. Ahorita lo vamos a medir. Nikiuskina. Nikuskina. Gabriel, hola, buenas tardes. Hola, Gabriel, gracias por conectarte. Estamos haciendo un brazalete. Si se les pasó al principio, no se preocupen, pues va a quedar en el en vivo. Ahí lo ven completo y ya lo hacen con calma en casa con los materiales que estamos utilizando. Ahorita nos va a quedar bien bonita nuestra pulsera, van a ver. Está bien bonita. Nadia, hola Nadia. Está muy bonita la técnica. La verdad es que la vi, me gustó, pero como no está explicado, ahí es donde yo ya entro. Porque yo sé que al verlo ustedes en algún tipo de video, algún tipo de shorts, pues claro que quieren saber cuál es la técnica, pero como no lo explican, pues entonces ahí entramos nosotros al quite para poder explicarlo y que puedan realizar esta técnica tan bonita. Vamos a seguir. Sí, no, ahorita vas a ver cómo va a quedar, Nadia. Espérame tantito, espérame tantito. Pues va a quedar especial esta pulsera, la verdad. Por eso luego ni dudé en traérselos. Julia, gracias, Julia. Muy bonito, ha de ser de Brasil, me imagino. Ya tenemos gente de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de México, de Brasil, de Estados Unidos. Excelente, qué bueno que se conectan. Vamos creciendo en comunidad y eso es excelente para ayudarnos mutuamente. Cata, salúdame, claro que sí, Cata. Portugal, oh, ok, bueno, igual se habla el portugués. Desde Portugal, entonces andamos, se- éramos, Malu, Cata, salúdame, Julia, Portugal, entonces estamos del otro lado del continente. Wow, wow, wow. Gracias por conectarte. ¿Qué horas son allá, Julia? ¿Qué horas son allá? Shab, Shab, Alisha, Shamilom, Salem, Salam. Me imagino que es el saludo. O sea que me suena como que la India. Las 10:48 de la noche ya es bien tarde. Bueno, vamos a apurarle para que no te me desveles. Si igual es muy tarde, pues ves el tutorial ya cuando quede fijo. Y yo siempre traduzco en portugués, inglés y ruso. En ocasiones hasta hindú, hindi, creo que se llama hindi el lenguaje. Ruso. Oye, ¿de dónde eres? Aliyar Shamilov. ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Where? ¿De dónde? Más o menos, no sé inglés, ¿verdad? Pero pues ahí me gusta el inglés, pero obviamente no lo sé hablar, pero me gusta. De repente algún saludito o algo, pues sí lo sé. Hola, Freddy. Ok, vamos a medir. Acuérdense, esto es esto. Ok, esto es esto. Vamos a ver cuánto llevamos. Yo creo que todavía me falta, pero son 13 centímetros, llevo 8 centímetros. Ok, me faltan como unas 7 vueltecitas. 7. Nadia, yo soy de México, excelente. Pues somos iguales. Vamos a cruzar. Hola, me gusta lo que haces. Gracias, Hilda, gracias. Gracias. Ahí vamos.
Vamos a subir un poquito la pulsera para que se vea más. Está separado. Ahorita la vamos a amarrar a la parte de abajo, pero la vamos a amarrar con un toque muy especial, con el chaquirón azul. Ustedes pueden utilizar el que tengan en casa. Y esto es fácil de conseguir, las perlitas son fáciles de conseguir. Incluso conseguí estas en la tienda donde venden, conseguí estas pueden ser estas, son del mismo tamaño, son del 6. Estas las venden en la tienda de telas en México. Pueden usarlas, costó bien económica, como 30 pesos la bolsita. Entonces pueden usarlas o lo que tengan en casa. Tengo balines que son muy pequeños y no los puedo cruzar. Claro, no va a entrar, Yaritza. Sí, mira, estos son del número 6. El hilo, el delgadito, entra en el número 4. Si tienes el número 4, sí entra. Sí puedes cruzarlo. Si tienes balines del número 4. Si tienes del 3, no, ya son muy chiquitos. Ya son muy chiquitos. Es así que necesitas que estén un poquito más grandes. Freddy, yo soy de Perú. Carlos, de Nicaragua. Excelente. Ay, bueno, imagínense, Nicaragua, Portugal, Colombia, Venezuela, ok, de Perú. Fíjense, Nicaragua. Bueno, tengo una amiga que es del Salvador. Falta El Salvador, gente que se conecta del Salvador. Guatemala, de México, Estados Unidos, creo que de la India, por un comentario que me hicieron. Desde Perú, excelente. Tengo un amigo allá en Perú. Tengo un amigo en Perú. No sé en qué parte, pero es de Venezuela, pero se fue a Perú. Maura, Bautista, hola. Energía, España. Sí, cruzamos continentes, cruzamos, excelente. Desde Portugal, desde España. No, pues, ¿qué les puedo decir? Me da bastante gusto. Gracias por conectarse. Espero les guste lo que estamos haciendo. Yo sé que sí, va a quedar bien bonita la pulsera. Y lo que estamos haciendo es un tutorial en la vida real, lo que nos llevamos a hacer una pulsera. Claro, me detengo para los comentarios, pero más o menos es el tiempo que nos estamos llevando en hacer una pulserita. Y va a quedar bien bonita, yo sé que les va a gustar. Scotland, ¿eso es Escocia? ¿Revena? Desde Brasil, Venezuela, Ilian, Brasil, siempre traduzco, pero o sea, Scotland es Escocia. Wow. Desde Venezuela, hola, no, pues aquí ya estamos en continentes diferentes. De Paraguay, Argentina nunca falta, Argentina. Hola Juliana, Freddy, ¿desde cuándo haces pulseras? Desde el 2019, para vender desde el 2019, los tutoriales desde el año pasado. Y bueno, yo creo que ya vamos a llegar. O sea, mi canal lo hice el año pasado, pero desde el 2019 me empecé a especializar en pulseras para pareja. Y ya pues uno va entrando ahí en el negocio y como batallé al principio, fíjense, aquí voy en el 12. Me falta una más. ¿Ok? Ya vamos a terminar y ahora sí vamos a entrar de lleno a cerrar nuestra pulsera. Qué hermoso. Gracias, Nadia. Freddy, gracias, de nada. Saludos, Hugo Blogs. Belén desde Argentina. Malú. ¿Por qué? ¿Cuánto lo vendes? Ay, siempre hemos platicado eso, pero igual, no hay problemas, lo vuelvo a decir. Lo que pasa es que, Malú, tú debes de checar tu zona, o sea, dónde vives, cuánto lo puedes vender, lo que inviertes en el material.
Estamos pendiente con un tutorial de cómo sacar el costo, sí. Van a ver este fin de semana, mañana domingo me voy a poner en la computadora, es que me toca sentar en la computadora para hacerles un tutorial de cómo sacar los costos para que ustedes sepan cuánto vender sus pulseras, se los prometo, este domingo ya entre semana. Messi, ¿de qué estado eres, Nadia? Buena pregunta, ahorita te lo contesto. Miren, ok, yo aquí, yo aquí ya tenemos un aproximado de mis 13 centímetros. Vamos a ver. Me pasé tantito, miren. Me pasé 14. No importa, le voy a bajar 1 centímetro del broche. ¿Ok? Está bien, no pasa nada. Porque voy a tejer otro centímetro de los 10 nudos planos y voy a tener 15. Ah, no, me sobran los dos Ah, no, 15 más 16. Me va a quedar 1 centímetro para el broche. ¿Ok? No pasa nada. Ok, ahora sí vamos a empezar. Fíjense lo que vamos a hacer. Este que está aquí, yo lo voy a agarrar, voy a quitar mi hilo base, voy a quitar mi hilo base y este lo voy a acomodar y lo voy a poner acá donde está mi cinta. Es decir, ahora este es el que va a estar estirando. Déjenme ponerle tantita cinta. De México. Daniela, claro que sí, te saludo, Daniela. Gracias por estar aquí. Y bueno, ahora este es el que vamos a estar utilizando. Yo aquí voy a hacer las agujas para poder, ahora sí, vamos a usar el chaquirón. El chaquirón es diferente a la chaquira es delgadita, el chaquirón es diferente, ¿ok? A ver, vamos a ver, si quito este, a ver cómo se ve. ¿Se ve oscuro? No, sí se ve oscuro. Vamos a poner así. Ok, vamos a utilizar el chaquirón. Lo voy a poner aquí. Ustedes pueden utilizar el que gusten, del color que gusten, ¿ok? Vamos a centrar esto. A ver. Ahí está. ¿Sí está centradito? Vamos a regresar. Ok. Bueno, vamos a quemar nuestro hilo. Vamos a agarrarlo así. Y vamos a agarrar nuestro encendedor. Yo te sigo, gracias. Lucita, gracias. Bautista Sánchez, qué lindo, gracias. De México, ya comentamos. Ok, vamos a hacer nuestras agujas, pasamos, pegamos. Y vamos a cortar. Ok. Y ahora sí, vamos a tratar de agarrar los más uniformes o más redonditos posible. Miren, por ejemplo, este. Ok, vamos a ponerlo. A ver. Vamos a ponerlo y vamos a cruzar. Esto es lo que también le va a dar vista a nuestra pulsera. Vamos a pasar por aquí y la vamos a poner ahí. ¿Ok? Ahora vamos a pasar los hilos por aquí, abajo los vamos a cruzar. Vamos a acomodar ahí. Y vamos a poner otro chaquirón. Vamos a ver uno que se vea más o menos igual. Yo el chaquirón que estoy usando no es calibrado, es chaquirón, pues se supone que es de buena calidad, pero la verdad es que está más o menos. No está muy uniforme que digamos. Vamos a cruzar. Ya más o menos se dan una idea de lo que estamos haciendo, ¿verdad que sí?
cómo quedó. Pueden usar perlas. Este puede ser de perlas. Obviamente se ocupa más material. Ya dependiendo lo que ustedes quieran invertir. Y si lo quieren vender, o sea, si es para venta, pues tienen que checar qué material van a estar usando, porque obviamente, pues, se lleva material. Ok, vamos a cruzar. Hola, muy bonita. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Vamos a agarrar otro chaquirón, más o menos uno que esté más o menos. Como les digo, ustedes háganlo con el material que tengan en casa. No quiere decir que lo vayan a hacer exactamente como yo. Pueden usar perlas de tira, perlas artificiales también, o sea, de esas comerciales. Pero qué bonito que estamos todos juntos. O sea, qué bonito de los países, qué bárbaro. Vale la pena, todo el esfuerzo que hacemos vale la pena saber que llegamos a tanta gente. Qué lindo, gracias. Tú lo haces ver fácil. Es fácil, es fácil. Miren, la mera verdad, la verdad es que ningún tutorial es fácil. No es que lo haga fácil. Sí pueden llegar a hacerlo, pero claro que se necesita práctica. Es obvio que se necesita. Yo porque llevo ya tiempo haciendo pulseras, pero si van comenzando, no se desesperen si a la primera no sale. Es que en realidad en ocasiones a la primera no sale. Cuando ustedes ven un video, cuando ustedes ven un video, de 10 minutos, se lleva tiempo y luego aparte, estoy viendo que tengo aquí rojo, podemos usar rojo también, yo lo vamos a poner colores, esto ya lo estoy inventando yo. Energía creciente, ¿qué hilo es y cómo se llama? Es hilo chino de 1 milímetro. Hilo chino de 1 milímetro. Pueden usar de los colores que quieran. Yo lo voy a cambiar tantito para que no se vea así tan seriecito. Vamos a ponerle rojo. Porque tengo cuentitas rojas y tengo también blancas. Entonces, pues vamos a innovar. Acuérdense que estamos innovando. ¿Por qué estamos innovando? Porque así es la bisutería. Conforme vamos haciendo, vamos creando. Uno tiene la técnica, pero ya el diseño, o sea, la técnica es una cosa, el diseño es otra. El diseño es los materiales ya que estás usando. Y ya tú ya lo estás diseñando. Despacito. Ahí quedó. Ok. Entonces, ahorita supuestamente le va a hacer todo azul, pero pues ¿por qué no ponerle otro color? O sea, ¿quién dice que no? Miren, este chaquirón está muy cortito, está muy, ¿cómo se dice? Muy angosto, entonces este no sirve. Vamos a poner más aquí rojito. Vamos a ver uno que esté más o menos el orificio amplio para que cruce. Ya lo estoy haciendo, excelente. Ahorita me dices, Brasil, Adelaide. Brasil, ya lo estoy haciendo. ¿Se podría con hilo encerado? Se puede hacer con cualquier hilo, siempre y cuando, fíjense bien, siempre y cuando, sí se puede con el encerado, siempre y cuando las cuentas que estás utilizando entre por el hilo. Esa es la clave. O sea, tú vas a aprender la técnica, pero vas a trabajarlo con los materiales que tengas en casa. ¿Quieres hacerlo con hilo encerado? Hazlo. Pero, ¿qué es lo que vas a ver? 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que vas a tomar en cuenta? Vas a tomar en cuenta que puedan las cuentas con las que vas a trabajar.
Esta está muy cerrada. Si el hilo entra en las cuentas, hazlo con tu material que tengas en casa. Ahorita la que me dijo que ya lo estaba haciendo, ahorita me dices cómo te quedó. Claro que sí, Mark. Bienvenido. Claro que sí, te saludo. A ver, aquí está mal. ¿Por qué está mal? A ver, ¿por qué está mal? Pues sí está mal. Claro que está mal, no de comida. Está mal porque necesito cruzar los hilos. Entonces, ¿qué hago? Pues lo desbarato. Así de sencillo, no pasa nada. Estamos haciéndolo en la práctica. Ahí, tiene que estar cruzado. ¿Por qué tiene que estar cruzado? Porque así se sostiene mejor la pulsera, ¿ok? Claro que tiene que estar cruzado. Entonces vamos a poner un hilo, vamos a poner uno. Y vamos a cruzar. Si las agujas se doblan, o sea, si el hilo de aguja se dobla, no pasa nada, vuelven a hacerlo, o sea, entre más hagan, mucho mejor, porque más van a agarrar experiencia de hacer las agujas. O sea, entre más se les rompa las agujas al estar la aguja del mismo hilo, pues más práctica vas a tener, o sea, ya te va a salir más pronto, porque sí se batalla, es la verdad, sí se batalla, pero no es algo imposible, es a lo que voy. Ustedes nunca vean de que, ay, nunca voy a poder. No, hombre, claro que sí, claro que sí pueden, nomás es cuestión de práctica, ¿ok? Todo se puede, bueno, no todo. Soy argentino, me imagino, Daniel Soto. Saludos de Lima. Excelente, Ángelo, excelente. ¿Cómo te sale? Argentina, salúdame. Cecilia, claro que sí, Cecilia. Claro que sí te saludo. Muchas gracias. No nomás te saludo, te agradezco que te conectes. Les agradezco a todos que se conecten. Ah, y otra vez. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Tengo que pasarlo por abajo. Es que volteo a ver los comentarios y pues ya. Ya me... Tengo que pasarlo por acá abajo. Tengo que pasarlo y así. ¿Ok? Vamos a poner ahora blanco. Vamos a poner así de color. Vamos a poner un blanco. Después del rojo. Tenemos espacio para poner colores. Y luego otra vez azul y yo creo que ya con eso vamos a terminar todas las cuentas. Ahora, fíjense, por eso les digo, fíjense. Yo ahorita estoy poniendo, obviamente, estos colores. ¿Qué hubiera hecho yo? Como lo hice así, hasta ahorita estoy pensando, hubiera contado yo. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Y estoy poniéndole 4, entonces me van a salir 4 colores. Ustedes pueden distribuirlo según la cantidad de perlas que ustedes vayan a poner, según su medida, ustedes distribuyan los colores. A mí me va a quedar tan exacta porque voy a poner 4 azul, rojo, blanco y 4 azul. Entonces hagan de cuenta que lo rojo y lo blanco sin querer queriendo me va a quedar acomodado y no lo planeé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se puede planear, sí se puede hacer siempre y cuando ustedes hagan cálculos, todo es operación, no se puede hacer a la y se va. Claro, sí hay algunas pulseras que sí se hacen a la y se va, pero a lo que voy es de que si queremos algo bueno, sí tenemos que calcularlo. Y si yo hubiera calculado los colores, pues claro que hubiera yo hecho 4 y 4 y 4 y sin querer queriendo hice 4, 4 y 4. No sé si me expliqué, pero esto es lo que nosotros podemos hacer. Vamos a acomodar aquí, vamos a acomodar el hilo que... Ah, qué bueno que ya viniste. Me saludas, Otis, y Valentina Hernández, bienvenida. Me saludas, me llamo Marlon y soy un nuevo seguidor. Excelente, Marlon, gracias. Si no los cruzaste, tengo que practicar quemar el hilo, nunca me queda así. No, pero sí te puede quedar, sí te puede quedar, sí practica, sí queda, sí queda. Yo al principio también batallaba. Y si no cruzas, ¿cómo lo amarras? Tienes que cruzarlo a fuerza, si no, cómo amarras la perlita para que no se zafe? Tienes que hacerlo, tienes que cruzar. Entonces, va para acá. Vamos a estirar tantito para que no esté tan
aguadito. Y como les digo, si se le rompe la aguja, vuelvan a hacer, o sea, practiquen. Obviamente, fíjense. Obviamente, por eso es que yo les recomiendo que siempre trabajen con hilo extra. Les voy a decir por qué. Porque en una ocasión, de tanto que estaba yo quemando, porque estaba difícil introducir el hilo en las cuentas que estaba trabajando, de tanto que lo quemé, obviamente se redujo el largo de mi hilo y estaba yo batallando para el cierre. Entonces, como estamos queme y queme, por favor no trabajen exacto, corten hilo de más. ¿Por qué? Para esos detallitos. Porque si lo cortamos exacto y de repente empezamos queme y queme, pues claro que te lo vas a consumir el hilo y ya no te va a salir la parte final. ¿Ok? Vamos a bajar este. Y aquí ya llegaron mis 4. Ah, no, 3. 1, 2, 3. Hola, me fui, pero ya volví. Qué bueno, Freddy. ¿Cómo está saliendo? Pues ahí vamos. Yo estaba contando a ver si te cuadraban los colores y sí me cuadraron, o sea, increíble, increíble. Y no fue mi intención, ¿eh? Pero, pero salió. Va a quedar bien bonita la pulsera. Obviamente es la cantidad de perlas de los centímetros de mi muñeca, entonces ustedes cuando hagan la suya, chequen cuántas perlas tienen, si la quieren hacer de colores, pongan una cantidad exacta. Esta no. A ver, déjame. Es que como revolví aquí las cuentitas, pero las blancas están como que no muy uniformes. Y sí, ya dije, voy a comprar el chaquirón, el calibrado. Lo que pasa es que como no lo venden por donde yo vivo, entonces lo tengo que mandar pedir y es costo extra el envío. Entonces pues andaba jugando. Miren aquí ya. Andaba jugando, andaba juntando. Pues salieron gastos y ya, se me fue. Se me fue el dinero y ya no pude comprar. Pero a ver si en el próximo pago, a ver si puedo. Para comprar calibrados porque quiero hacer pulseras. Ya tengo pulseras con, ¿cómo se llama? Con la tabla que es para, como Miyuki, para enseñarles técnicas de cómo hacerlo, pero obviamente pues tengo que comprar material. Pero bueno, un día lo compro. Por lo pronto ahí vamos trabajando. Ahí va. Ahora sí, vamos a poner azul. Dylan, Sofía, ¿qué tipo de hilo usas? Hilo chino, 1 milímetro, que es el grosor, es delgado. Porque acuérdense que les comentaba en uno de los videos que cuando hablé con un proveedor, hay otro más delgado de 1 milímetro. Y con razón, no sé si han visto ustedes, si de repente están en las tiendas que ven pulseras de cristales con un hilo bien delgadito y con los cristales los más chiquitos posibles, o sea, bien finitas las pulseras. Y yo decía, pues, ¿cómo le hacen para que entre el hilo? Porque este hilo no entra, es muy difícil que entren los cristales del número 3, o sea, de los milímetros, pero no, hay otro hilo más delgadito. Y me imagino que ese hilo es el que usan para ese tipo de pulseras. Entonces, cuando vayan a comprar sus hilos, fíjense bien qué tipo de número van a comprar. ¿Ok? Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Y pues, sí me estoy yendo un poquito despacio, pero realmente esto es el trabajo de lo que se lleva una pulsera. Estamos trabajando en tiempo real y esto es lo que se lleva. ¿No se conectó Grace por ahí? Quisiera ver el principio, por favor. Claro que sí. Me saludas de para Tenerife, José Saúl. El principio lo vas a ver cuando se termine el video. Se va a colocar en la sección de los en vivo. Y ahí es donde tú ya lo vas a ver despacio. Vas a hacer tus anotaciones porque tienes que hacer cálculos de cuánto vas a tejer y cuántas perlas vas a poner. Entonces ahí está explicado desde el inicio. Así que no se preocupen si estamos avanzando. Ahorita que termine el video se van al en vivo y ahí lo pueden ver detenidamente, ¿ok? Con todas las especificaciones para que calculen bien su medida.
Si ya vemos que ya está ya muy así, pues ya estamos en el último, ya estamos, nos faltan 2 y ya terminamos. Vamos cortando un pedacito para que nos vaya quedando. Ya vamos a terminar. Ay, otra vez. Ok, hay que cruzar. Hay que cruzar. Nos faltan 2 y ya. Tejemos y cerramos nuestra pulserita. Ya quedó. Hoy fue un día bueno, ya que se conectaron de otros continentes y eso me agradó bastante. Claro, es tarde allá, pero gracias por estar conectados. Thank you so much. Quiero una. ¿Me saludas, Luna? Claro que sí. Ok. Espérame tantito. Vamos a cruzar. Bueno, aquí fíjense. A ver, vamos a ver. Cruzo. Se me hace que nos vamos a quedar con 3. Porque aquí ya lo que vamos a hacer, ya, a ver, pues déjame ver, a ver si, vamos a ver cómo terminamos, si terminamos con el chaquirón o simplemente ya vamos a empezar a hacer nuestros nudos planos. El centímetro que hicimos al principio hay que volverlo a hacer. A ver, vamos a ver. Pues podemos dejarlo ahí, pero se me hace que se va a ver. Miren, fíjense. Como aquí empezamos con perla, no podemos terminar con chaquirones, así que no puede ir. Lo siento, pero no. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar por abajo. Fíjense bien, lo vamos a pasar por abajo. Vamos a quitar este lo vamos a quitar. Y este lo vamos a hacer hilo base, que al final de cuentas es el hilo base. Entonces vamos a pegarlo aquí donde yo los tenía pegado. Vamos a pegarlo aquí en la mesa. Bueno, a ver si no se desbarata. Y vamos a hacer ya nuestros nudos planos. Entonces vamos a empezar a hacer nuestros 10 nudos planos y vamos a cerrar. Aquí vamos a hacer 1, ahí quedó. Si empezamos con este, tenemos que terminar con este, ¿ok? Con la perlita. ¿Cuánto cuesta? No sé. Es que tú debes de ponerle el precio en tu zona. Por lo regular, aquí en México, pues yo la vendería en unos, si quiero que se me venda, ¿verdad? Unos 100 pesos. A ver, espérenme tantito. Déjenme ver si no me... Ok. Estoy esperando un cliente que le voy a entregar unas pulseras. A ver, pásame ese. Esa. Me mandó a pedir estas pulseritas de infinito y ahorita los vamos a entregar. Bueno, entonces fíjense, ahí hacemos, pues decir, esas yo las vendo en 150 el par. ¿Cuántos nudos llevo? Bueno, no sé, pero ahorita lo mido, tiene que ser 1 centímetro. Miren, fíjense, como que siento, voy a checar si los estoy haciendo bien. Sí, lo estoy haciendo bien, porque si se empieza a torcer quiere decir que lo estoy haciendo mal. El nudo tiene que ser un lado y del otro lado, no podemos hacerlo del mismo lado porque si no se va a torcer. Vamos a contar 1 centímetro. Pero sí, Luna, tienes que ponerle tú el precio por tu zona. ¿Cuánto te cuesta a ti el material que vas a usar? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto está en tu zona? Miren, ahí quedó. Entonces me voy a checar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que falta uno. Vamos a hacer uno más. Ahorita como quiera vamos a checarlo. Y ya terminamos nuestra pulsera. Vamos a quitar todo. Vamos a limpiar nuestra área de trabajo.
quitamos esto. Vamos a quitar esto y vamos a dejar nuestra pulserita, ¿ok? Ahora sí vamos a terminar. Fíjense, ¿cómo podemos saber cuánto hicimos? Vamos a siempre a checar en la parte final que sea la misma cantidad. Entonces, ya las había hecho los 10, voy a quitarle uno aquí. Y ahí quedó. Ahí quedó, ahí está. Ahí quedó parejito. ¿Ok? Ya que está nuestra pulsera, vamos a apretar nuestro hilo que estaba tejiendo. Sí me sobró bastantito porque corté un poquito más, pero es mejor que me sobre. Ahorita lo voy a usar, como quiera lo voy a usar para el cierre. Es mejor que nos sobre a que nos falte y quedarnos a medias, ¿ok? Entonces vamos a quemar. Se vuela porque está prendida el abanico, pero ahorita que se apague, espera que se apague. Vamos a agarrar nuestro hilo base y vamos a tener mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar cuando estemos terminando nuestra pulsera, porque si se llega a quemar, pues hay que volverla a hacer. Hasta ahí llegamos. Yo siempre pongo dos hilos base porque les dura más a las personas que si pongo un solo hilo. Además, el tejido pesca mejor si ponemos dos. Miren qué bonita quedó. Miren, vamos a checar cuánto más o menos me quedó para el cierre. Siempre hay que checar para tener un aproximado. Y yo siento que lo voy a hacer chiquito mi cierre, porque si lo hago muy grande, si yo me paso, si hago como un tamaño como esto, me va a quedar así flojita y va a andar volando. Entonces no se puede llamar pulsera ajustable. Lo que queremos es una pulsera ajustable. ¿Qué quiere decir? Que podemos ajustarla a nuestra medida. Entonces, para que nos quede en nuestra medida, necesitamos no hacer, o sea, no pasarnos más del espacio que tenemos para el broche. Más o menos me quedó el centímetro que estábamos viendo y miren qué bonita se ve. Entonces, ahora sí, vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Vamos a cerrar normal para los que están aprendiendo a cerrar, pues vamos a utilizar el hilo. Gracias, Malú. Vamos a agarrar nuestro hilo. Gio, hola. Yaritza, hermosa, gracias, gracias Yaritza, que está hermosa la pulsera, gracias. Vamos a cruzar y vamos a hacer nudos planos. Acuérdense, voy a hacer muy poquitos porque tengo poco espacio. Vamos a cruzar, vamos a verificar que estén bien cruzados nuestros hilos y que estén acomodaditos bien. Ahí está, uno está por arriba, otro está por abajo. Y ahora sí, vamos a cerrar. Fíjense, podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Vamos a hacer lo siguiente. Estamos innovando, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a poner uno acá. Vamos a poner otro acá. Y vamos a poner los tres colores, como ven. Claro, se me ocurrió ahorita. Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a cerrar. Si queda muy... Pudiera ser que lo dejemos, pero el problema... Bueno, sí. Sí, vamos a... Ahí está, ya amarré. Vamos a poner ahora el rojo. Vamos a ver qué tal. Si no, pues lo desbaratamos, no pasa nada. Estamos innovando, estamos aprendiendo. Dicen que echando a perder se aprende, pues estamos viendo. Vamos a ver cómo queda. ¿Dónde quedó el nudo guía? El nudo guía es donde está el borde que quedó de este lado. De este lado. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a pasar. Y vamos a ver. Vamos a ver. Dos. Y ya nada más voy a poner el blanco. Dos. Voy a ver voy a ver si corre mi pulsera. Esperen. Porque obviamente si no, para quitarlo. Claro que corre, claro que corre. Sí corre.
Entonces vamos a poner el blanco. Este no. Vamos a poner uno chiquito. Vamos a hacer nuestra aguja. Si les está gustando, denle like. Y vamos a poner el blanco. Vamos a poner un blanco y un blanco. Más no hagan spam, chicos, ¿ok? O sea, ¿qué significa? Que vayan a poner el mismo comentario como ahorita varias veces, porque después nos pueden bajar el video, porfis. Ay, el blanco acá quedó. Y vamos a... Y ya con esto son todos los centímetros que tengo que hacer, porque si no ya no me va a cerrar mi pulsera, ¿ok? Pero vamos a ver qué tal nos quedó el broche. Voy a hacer otro nudo más, nada más para apretar. Y ya le pusimos los 3 colores. ¿Ok? Ay, qué bárbaro. Bueno, pues vamos a ver si funciona. Esto nomás lo inventé yo ahorita, pues conforme a la marcha, ¿verdad? Fascinada con tu tijera. Fíjate que sí, me encantó. Es que la vi en un video y fui a una tienda donde compro esto que son, así comerciales, una tienda bien grande. Y que las voy viendo y dije, no puede ser. Oye, pues haz de cuenta que quise ir a comprar otra para tener de repuesto, porque pues se acaba el de ya no han surtido, ya nomás surtieron las grandotototas, pero había de todos tamaños de este estilo, y yo claro que quería más para tener, a mí me gusta siempre tener dos cosas así de los materiales. Ahí está. A ver, vamos a ver si cierra, chicos, si no, pues lo hice mal. Se vuelve a hacer, ¿ok? Pero al parecer todo quedó bien. Vamos a intentar. Así va a quedar. Vamos a... Dice que... Increíble. Gracias, Francisco, gracias. Gracias. Hoy sí, no sé cómo salió de la y se va. Es que dicen que eso es que es conforme a la marcha, por eso les digo, o sea, la técnica apréndanla, pero ustedes siempre mejórenla. Entonces vamos a poner podemos poner cuentitas, las 3 cuentitas en un solo hilo. Ay, me gustó que les haya gustado. Muchas gracias. Ahí está, miren. Ahí está 3. Que vayan acomodadas así, así. Lo importante es que vean los 3 colores, obviamente. Pero sí nos quedó muy bien. Sin querer queriendo. Ahorita vamos a hacer los nudos. 1, 2. Estuve viendo que desde que inició ya casi sigo, jaja, es bueno saber que se conectó personal de diferentes países, bendiciones, sí, cómo no, qué emoción, de veras que sí me gustó bastante. Y sí le pensé ahorita hacer el tutorial, pero dije, no, yo amo YouTube, no los puedo dejar sin tutorial. Lo que pasa es que en esta semana me conecté 2 veces seguidas, entonces tampoco no quiero estar conectándome mucho porque pues va a llegar el momento en que pues me van a ver y me van a sacar la vuelta, ¿verdad? Entonces pues mejor así que anhelen el que me conecte y así puedan estar conmigo, acompañándome. Pues qué mejor, ¿verdad? Y así pues si les sirve de algo lo que hago, pues qué mejor que nos ayudemos ustedes viéndolo, dándole like, compartiendo y yo pues compartiendo ideas, ¿verdad? Que pueden servirles.
Ok, vamos a hacer el nudo. ¿Cuánto vamos a dejar? Unos 8 o 10 centímetros, dependiendo lo que ustedes quieran dejar, ¿ok? Vamos a dar 1, 2. Y como andaba preparando todo, ni siquiera me corté las uñas. Ahí disculpen, pero pues es que me conecté rápido porque después se me hace más tarde y como me ocupo, que es cuando voy y hago que comprar cosas para la casa y todo eso, pues ya me ocupé y ya no les hice tutorial, por eso lo tuve que hacer rapidito. Pero siempre trato de tener las uñas muy cortas. Gracias, Marlu, gracias, gracias. Gracias, gracias por todo su cariño y su tiempo. Pueden inclusive hacer una más cortita, otra más larga, dependiendo como ustedes quieran. O sea, lo importante es que quieran. Ahorita les voy a mostrar qué fue lo que compré, que tengo idea de cómo hacerlo. Ayer fui a la tienda esta donde venden telas precisamente para comprar los cola de rata, para poder hacer tutoriales. Me compré así bastantitos, porque no encontré, pero encontré estos. Son coronas. No sé si han visto estas tiras. Pues, ¿qué creen? Que estoy pensando en hacer pulsera, pero obviamente pegarla al hilo. O sea, ya hice un ejemplo, entonces lo que pienso hacer es dejar 2 tiritas así que cuelguen de esta. Aquí va a ir cerrada con el hilo, pero voy a dejar estos que tenga así, o sea, que se vea así como esta, y por abajo hilo para poder hacer también nuestras pulseritas. ¿Por qué? Porque estas las podemos conseguir fácil y se ve bien bonita. Conseguí esta y conseguí de corazón, de corazoncitos. Y entonces aquí le podemos, en los lapsos que hay, podemos pasar hilo y hacemos nuestra pulsera. Entonces, esto también les voy a hacer un tutorial. Primero voy a hacer una de práctica, ¿verdad? Que me salga, y ya saliéndome, pues ahora sí ya nos ponemos en vivo y la vemos. ¿Por qué? Porque es material que está económico y que se lo encuentran donde quiera. Entonces, si lo llegan a tener, no sé si han visto que también hay hasta bolitas que vienen así. Puedes usarlo para tus pulseras, ¿por qué no? Ahí está. Pues ya terminamos. Ay, se pegó. Pues ya terminamos nuestra pulsera de colores. Vamos a ver qué tal. Ya se hizo chicle aquí. Vamos a ver. Momento de la verdad. No, hombre, con mucho cariño, Carlos. Gracias por estar presente, Carlos. Gracias. Y bueno, vamos a ver. Vamos a acomodar nuestra pulserita. Y como siempre digo al final, ahorita les digo la frase. Tengo que hacerme de una frase. Espérenme, vamos a acomodar, vamos a ver cómo están los hilos y acomodarlos. Este va para acá y este va para acá, porque acuérdense que están cruzados, obviamente. Entonces voy a cerrar aquí, voy a cerrar acá, voy a acomodar mis cuentas y ahora sí, ¿cómo se dice? Se dice, ¿cómo nos quedó? Exacta. Ay, es que la abro porque me la quiero acomodar para que vaya derecha. Ahí están nuestras cuentas. A ver qué tal. Vale la pena compartir, porfis, háganlo, please. Dele corazoncito también. Y así nos va bien a todos. Miren, ahí quedó. Ya nomás acomoden bien. Bueno, entonces si este va así, entonces este va así. O sea, acomoden su pulserita. Ahí está. Ahí está y ahí está. ¿Qué les pareció? Terminamos el tutorial por el día de hoy. Incluso, fíjense, incluso ustedes cuando empiecen, si no le quieren dejar tanto espacio aquí, háganle unos 2 nudos planos y empiecen desde aquí las perlas. 2 nudos planos y empiecen desde aquí. Entonces este ya se va a ver más pegadito a las perlitas. ¿Ok? Gracias, María del Carmen. Quedó tuanis. Carlos, gracias, Carlos. Hola, papi. Ahí está. Los nombres, ¿verdad? Que se pone, papi. Bueno, pues este es todo el tutorial. Ya ven, utilizamos bien poquito, o sea, material que podemos conseguir cerca de casa. Y miren qué bonita quedó.
Lo que me gustó fue esto. Es una novedad. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, por mi parte es todo. Cuídense. Cuando haga un ejemplo, se los paso para que lo chequen. ¿Ok? O sea, para hacerles ese de las monedas que cuelgan. Compré varias cosas, porque miren, inclusive hasta compré de estas cuentitas que se me vino a la mente, poner unas 4 o 5 y luego poner una perlita, y luego otras 4 o 5 de colores y poner otra perlita, otras 4 o 5 de colores y poner una perlita, o hacerla con 2 hilos y pones de un lado y una perlita del otro lado, haces un nudo y luego 2 acá y luego acá una perlita, haces un nudo. También estaba pensando. Entonces, conforme se me vienen las ideas, lo bueno es que ya hay material, ya fui a comprar material, de varios tamaños y demás, y en cualquier momento me conecto para hacerles otro tutorial, ¿sí? Adelaide, cuídate, Malu. Hasta la próxima. Cuídense. Les mando un fuerte abrazo, ¿ok? Por favor, compartan y le dan like. Si me pueden dejar un comentario, se los voy a agradecer bastante ya cuando el video se suba, porque eso hace que YouTube lo recomiende a más personas, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye.